Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al reputado neurocirujano de la República Dominicana, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Muchísimas gracias por el honor. Adelante, Federico. Encantado de estar contigo unos minutos, así que para contestarte cualquier inquietud. Sí, fíjese, doctor. En América Latina vemos una especie de tendencia en el aumento de los casos positivos de COVID-19, a pesar de que la letalidad en el caso de la República Dominicana ha disminuido. Sin embargo, la fluctuación la vemos como si fuera una escalada similar al comienzo, es decir, hay días que se originan 150, 170 casos, pero otros que suben hasta más de 500. ¿Cómo ve usted este panorama actualmente en términos sanitarios? Bueno, es una lástima porque lo que la gente tiene que entender es que el virus llegó para quedarse. Todavía faltan muchos meses para que esta pandemia pueda resolverse. En segundo lugar, porque el virus es altamente contagioso. Es un virus que entra por contacto. De ahí que la gente que hace el distanciamiento físico no se contagia. Entonces, en nuestra América todavía no hemos llegado ni remotamente al pico de la pandemia, igual que aquí en República Dominicana, porque las medidas restrictivas, en sentido general, no se han cumplido como debieron haberse cumplido. La gente no ha respetado las medidas que se han anunciado muchísimas veces. Y fíjate que ayer la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sacó un eslogan que se hizo viral en Estados Unidos. Y el eslogan, yo lo voy a decir primero en inglés y después lo voy a traducir. El eslogan dice, handshake is death. Darse la mano significa muerte. ¿Qué quiere decir eso? Que el contacto físico es la causa principal del contagio del coronavirus. En cuanto a la letalidad, lo que la gente tiene que entender es que todavía no tenemos los números exactos de la letalidad. Lo más probable es que los modelos que se han estudiado hasta el día de hoy, sobre todo los modelos muy bien estudiados de la Universidad de Stanford en California, la Universidad de Miami, de Minnesota, allá en el norte de Estados Unidos, el modelo está señalando que al final de la pandemia la letalidad va a andar alrededor de un 1%. Lo que quiero decir con esto es que a pesar de que el virus es muy contagioso, sin embargo, sabemos que la letalidad va a depender de muchísimos factores. El primer factor es la edad. Obviamente que a medida que uno entra en edad, el sistema inmunológico no es el mismo. En segundo lugar, hay gente que tiene muchas enfermedades, lo que en medicina llamamos las comorbilidades, y eso hace que el sistema inmunológico de esas personas disminuya. Disminuye con la edad, y eso ya es algo. Pero además, si una persona tiene, por ejemplo, cáncer, está sometido a radioterapia, a quimioterapia, toma cortisona, esa persona va a estar en riesgo de contraer el virus más rápidamente, pero más aún en riesgo de hacer las complicaciones. Es el caso, por ejemplo, de los pacientes que están en diálisis renal. Igualmente, es el caso de los pacientes con diabetes, que es una enfermedad mundial. Es una de las enfermedades más expandidas en el mundo entero, igual que la hipertensión arterial. Entonces, todo eso viene a cuento a la pregunta tuya, nuestra. Es una América pobre. Es como decía un gran filósofo demócrata cristiano, sacerdote, Jacques Maritain, que decía que las necesidades de nuestra América eran tan grandes que eran infinitas. Lo que quiere decir que la pobreza, los que viven por debajo del índice de miseria o el índice de pobreza, están más expuestos que nadie.
aquí en el país, imagínense la gente que me esté escuchando, esa gente que vive en los barrios hacinados, con una sola habitación, con 4 hijos, que en un momento les llega la luz, en otro momento no hay ni para un abanico, a veces no tienen agua con qué asearse. Imagínense la gente que nos está escuchando lo que eso significa para este virus que realmente impacta rápidamente a los conglomerados. ¿Cuál fue el mejor ejemplo? Nueva York. Nueva York fue el mejor ejemplo. Entonces, eso te explica lo que ha pasado en América. Si a eso le sumamos, desgraciadamente, que la gente, qué pena que yo diga esto, la gente ha perdido el miedo. Le ha perdido el miedo al virus. Entonces la gente sale, cree que no le va a dar, se ha acostumbrado, cree que las cifras que se están diciendo es para asustar a la gente. No, las cifras son reales y probablemente las cifras son más altas que las que está diciendo el Ministerio de Salud, porque ahora en muchos de nuestros barrios, Federico, esconden al paciente con COVID, porque es como un estigma, es como tener el SIDA, es como tener lepra, entonces lo esconden. Entonces estamos pasando por un periodo que la gente no termina de entender que esta es una enfermedad que, si bien es cierto que en la mayoría de los casos es una enfermedad que transcurre como si fuera una gripe, en el 80%, 85% de los pacientes. Bueno, el tema de Estados Unidos es un tema preocupante, sin lugar a dudas, porque la pandemia llega en un momento terrible. Todavía los vuelos no habían sido suspendidos. La gente no había tomado en serio las noticias que llegaban de China. Obviamente que el presidente Trump cometió un error grave cuando dijo que ese virus no iba a pasar nada, que era una simple gripe. Y después acusó a China de que el virus, un disparate, de que el virus se había hecho en un laboratorio. No, mis amigos, el virus es de la familia de los corona y los médicos lo conocemos muy bien desde hace muchos años, de que es una familia de virus que ataca esencialmente el pulmón. Bueno, entonces en Estados Unidos, obviamente que atacó mortalmente a muchos afroamericanos y atacó a muchos latinos que viven en Estados Unidos. ¿Cuál es el común denominador del afroamericano y el latino? Son los que viven en las zonas más vulnerables del estado de Nueva York. Son los que están prácticamente aglomerados. Yo que he estado, qué sé yo, cuántas veces en Nueva York y he visitado a mis compatriotas en el Alto Manhattan, les puedo decir que muchos de los dominicanos y latinos viven en una sola habitación, una familia. Entonces no hay ninguna duda de que el virus ahí se hizo sumamente contagioso. Y de ahí esa cantidad de muertos que hubo. Y solamente se empezó a detener la pandemia cuando la gente empezó a entender que el distanciamiento físico, uno, que el uso de la mascarilla, importantísimo, y tres, el lavarse las manos detiene el contagio. Lo detiene, definitivamente que lo detiene. Y hace apenas unas horas, eso serían horas de la noche de ayer, el New York Times sacó ellos sacan todos los días, tienen un programa escrito interesantísimo, que son las últimas noticias del coronavirus, un periódico de esa importancia. Y el New York Times volvió a insistir otra vez en las cosas fundamentales para poder detener esta pandemia, que vuelvo a repetir, el coronavirus se va a quedar, o sea, se va a quedar con nosotros. Muy probablemente se va a quedar todo este año y el año que viene. Estamos viendo cosas interesantes. Por ejemplo, el virus parece ser que algunas cepas del virus, aunque no son contagiosas y más que otras cepas. Sabemos, por ejemplo, que las personas que tienen el grupo de sangre A positivo son las que están en mayor riesgo, porque el virus tiene una predilección por ese tipo de sangre. Bueno, estos son temas que estamos aprendiendo todos los días, pero lo que no hay ninguna duda es que donde quiera que la pandemia ha aumentado y sigue aumentando, es en las clases más vulnerables y son las clases que tenemos que proteger. Aquí en el país, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, no se me ocurre otra cosa
que seguir insistiendo, que los médicos sigamos hablando, que el ministerio siga hablando, que ustedes en la televisión sigan hablando de que hay que cuidarse, porque joven que está viendo, gente le va a dar muy leve, por años, 65 años, ya comienza a estar en una zona de muerte, de peligro, de ser complicada añadida, todavía el mensaje esencialmente. Y saber que no todo está perdido. Obviamente no hay ningún medicamento todavía que lo detenga de manera definitiva. Se utilizan unos cuantos, generalmente por compasión o porque no tenemos otras cosas que usar en el paciente, pero la vacuna parece que va a poder ser efectiva. Se ha avanzado mucho, créanme, se ha avanzado muchísimo con la vacuna. Es probable que por primera vez en la historia de la medicina una vacuna esté tan rápidamente. Lo sé de buena fuente, en el hospital donde yo estudié en Inglaterra, el Nuffield Hospital, un hospital de la Universidad de Oxford, donde se ha avanzado más. Ya tienen mucha gente vacunada, han vacunado los animales, los monos, etcétera, y es probable que para septiembre ya comiencen a producirse o tengamos en la mano los primeros 400 millones de vacunas y que ya para fin de año pueda haber 1.000 millones. ¿Qué es lo que los médicos esperamos? Lo que esperamos son dos cosas. Primero, que la vacuna sea efectiva, o sea, que detenga la infección. Y dos, que se asegura. Recuerden que las vacunas unas vacunas se hacen del mismo virus, de elementos del virus. Otras vacunas no, como la que está haciendo Israel, una vacuna de bioingeniería genética, y eso es otra cosa. Pero las vacunas pueden ocasionar problemas, entonces va a haber que esperar que esa vacuna se distribuya. Pienso, no estoy seguro, pero pienso que va a ser distribuida primero en las clases más vulnerables. Es por ahí donde tiene que comenzar, en la gente de más de 60 años, en los diabéticos, los hipertensos, la gente que tiene cáncer, la gente que está en los aparatos de hemodiálisis, y luego seguir con el resto de la población, porque la verdad sea dicha, cuando un joven se afecta, realmente la enfermedad es bastante benigna y hay un porcentaje de la población, que ustedes saben muy bien, que van a pasar como asintomáticos. Y los asintomáticos sí pueden propagar el virus, quizás no en la misma proporción que una persona que está asintomática por aquello de la carga viral, pero también un asintomático puede transmitir el virus. En términos claros para la población dominicana, los sitios de peligro, obviamente, serían ¿cuáles? Los cines, los estadios de béisbol, las grandes aglomeraciones de fiestas, la gente que va a bodas, la gente que va a funerales, la gente que esté en una discoteca. Esa gente va a estar en un peligro tremendo por un tiempo. Peligros moderados, bueno, ustedes las mujeres sobre todo, y bueno, y los hombres que van a la peluquería, porque el peluquero está muy cerca de uno, y hay que cuidarse y taparse la nariz y la boca, cuidarse la cara cuando se esté en la peluquería. Sin embargo, en los sitios como bancos y en los supermercados, si la gente guarda la distancia física, no se va a contagiar o el peligro de contagio es menor. Pero a la gente hay que educarla y hay que decírselo y decírselo claramente. Tienen que cuidarse porque cuidándose usted cuida lo suyo. Ustedes se imaginan que yo no, porque soy médico y tengo que obligatoriamente, por mi profesión, ir al hospital todos los días. Pero ustedes se imaginan que uno vaya a un supermercado, le dé la mano a alguien, le hable muy cerca a la que está cobrando. Por cierto, el dinero no transmite el virus, se había dicho eso, no lo transmite, ni la tarjeta de crédito tampoco. Entonces, y que esa persona se contagie y llegue a su casa y contagie, por ejemplo, a sus dos hijos y a su esposa, y uno de ellos muera. O sea, ¿cómo se va a sentir esa persona? O sea, que no solamente es cuidarse uno, es cuidar a los demás. Y ya habrá tiempo para salir de esta pandemia. Les quiero decir que en toda la historia de la medicina no ha habido una sola pandemia que no haya terminado. Todas han terminado, todas las peores.
obviamente muchas con muchas muertes, pero todas de alguna manera u otra han terminado. Permítanos hacer una pausa para continuar con esta interesantísima comparecencia con el reputado neurocirujano dominicano, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el reputado neurocirujano de la República Dominicana, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Doctor, al principio de esta comparecencia usted hablaba de que todavía no tenemos el pico de contagiados del coronavirus. Esto quiere decir que esperamos aumento tanto de letalidad como de casos positivos en el país, y cuáles son las principales complicaciones ahí mismo que genera a nivel neurológico y de otros aspectos el coronavirus. Sí, bueno, la gente tiene que esperar y eso es lo que va a pasar, va a seguir aumentando. Cada día vamos a encontrar que cada 2 o 3 días va a haber un pico, porque así es como él se comporta. Que se recuerde la gente que cuando uno se contagia, los síntomas no aparecen inmediatamente. A la pregunta de cuántos días después de un contagio, y de eso les voy a hablar en un minuto ahora, en unos segundos, después de un contagio uno comienza a tener síntomas, es más o menos al 6º día, entre el 5º y el 6º día. Obviamente hay gente que lo va a hacer a los 14 días, pero en medicina se trabaja en base a estadísticas. Ahora bien, ¿qué es el contagio y cómo se realiza? Se lo voy a explicar en términos muy, ¿cómo se llama? Muy, muy sencillo. Si tú y yo estamos hablando a un pie de distancia, ¿no? Tu saliva al hablar, me llega a la cara. Me repito, a un pie de distancia, la saliva con la que tú estás hablando, que sale de tu boca, me llega a la cara. ¿Cuántas gotas de saliva llegan? Se han calculado cerca de 5,000. Lo que quiere decir que si tú estás hablando y tienes el virus, la posibilidad de que el virus esté en esas gotitas me va a llegar. Ahora bien, si tienes el virus y de repente tú toses, entonces salen aproximadamente entre 20 y 30,000 gotas de saliva. Y ahí el virus entonces tiene una carga viral mucho mayor. Pero si estornudas, eso sube entre 40 y 50,000. Esa es la razón por la cual al principio de la pandemia, ustedes recuerdan que se decía que cuando fuera a estornudar que se pusiera la nariz en el codo, ¿no? Para que el estornudo se quedara en el codo. Entonces, el contagio va a depender directamente de la cantidad de virus que hay en el aire en ese momento. Esto tiene una importancia capital. ¿Por qué? Porque si tú estás al aire libre, aunque no tengas la mascarilla y estás caminando en el mirador norte o en el mirador este o en el mirador sur y nadie te viene a tocar, ni nadie está tosiendo ni hablándote, no te vas a contagiar aunque no tengas mascarilla, aunque no la tengas, porque al aire libre es muy difícil el contagio y eso está perfectamente demostrado hasta el día de hoy. Entonces, el contagio viene porque este virus se queda un tiempo en las manos. ¿Qué tiempo se queda? 10 minutos. Por eso es que nosotros decimos los médicos, si cada 20 o 30 minutos tú te lavas las manos o te pones alcohol, el virus muere. Afortunadamente, el virus muere muy rápidamente, muy rápidamente. A la pregunta de si el calor le hace efecto, no lo sabíamos, pero hoy día algunos estudios nos indican que cuando hace mucho calor, y es un calor húmedo como el nuestro aquí en el Caribe, el virus no se reproduce tan rápidamente. Entonces, ese es un tema, es una protección, no es una tremenda protección, pero nosotros sabemos que el virus en el calor muy fuerte y en la humedad, a él no le gusta. Por ejemplo, la gente me dice, ¿y en los zapatos? Miren, si usted camina en ese asfalto caliente a las 12 del día, a esa suela del zapato no se le pega nada. El virus se muere porque no aguanta el calor y la humedad que hay ahí en el asfalto.
¿Qué produce el virus? De todo. Obviamente tiene una predilección por el pulmón. Y recuerde, la gente que nos está escuchando, que el virus no es nada ni vivo ni muerto. El virus es una partícula súper microscópica que simplemente se hace patógena, se hace infecciosa, se hace dañina cuando penetra al pulmón. Y entonces, en base a dos proteínas que se llaman A y S, proteína A y S, se coloca dentro de la célula pulmonar y ahí él comienza a hacer su efecto, va invadiendo la célula y desgraciadamente es un virus que se reproduce a una velocidad espantosa. Un virus se reproduce en cuestión de segundos cerca de 100.000 veces. Entonces es un contagio brutal. ¿Qué sabemos sobre ese tema? Sabemos muchas cosas que antes no sabíamos. Sabemos que el virus afecta el corazón. Sabemos que el virus afecta el cerebro. Sabemos que el virus afecta la médula. Sabemos que el virus afecta el hígado. Sabemos que el virus afecta los intestinos. Hay gente que comienza con la infección con diarrea, nada más, y un poco de fiebre. Y otros comienzan con dolor de cabeza y tos. Y a otros simplemente le da malestares en el cuerpo. El virus se aloja en los músculos también. Por eso es ese dolor tan tremendo cuando está comenzando la infección. Lo que quiero decir con esto, que el virus es un virus potencialmente peligroso para la economía humana. O sea, puede afectar cualquiera de los órganos. Y no sé si tú viste ahora recientemente un término que lo voy a aclarar para que la gente sepa de qué se trata. Fíjense que en estos días se está hablando del síndrome de Kawasaki. Kawasaki es una enfermedad viral del corona que le da a los niños y es una infección completa de todo el cuerpo de los niños y ocurre en los niños. Aquí en el país creo que ya tenemos 1 o 2 casos. No es común, pero sí lo tenemos. Entonces, de eso se trata, de que la gente sepa que este es un virus que realmente nos da duro al cuerpo. Afortunadamente, el Kawasaki se relaciona con el coronavirus también. Sí, no, el Kawasaki es un síndrome infeccioso generalizado en los niños. Oigan bien, pero ahora sabemos que el virus lo puede producir cuando ataca a un niño. Una madre embarazada, esto se ha estudiado también, es curioso, una madre embarazada puede dar a luz y si ella está infectada, el niño puede traer el virus, pero no necesariamente sufre la enfermedad. Pero ustedes saben dónde está el virus, ya se ha descubierto, en las materias fecales y en las lágrimas. O sea, el COVID que llora y le salen las lágrimas, está en las lágrimas. Entonces, esto es un tema que, como yo le digo a los alumnos en este tipo de programas de orientar a la gente, es un tema que la gente no debe llevarse de lo que se llaman los fake news, las noticias falsas. Yo pienso que todo el que venga a hablar de este tema tienen que ser médicos calificados. Y no solamente médicos calificados, sino, no lo digo por mí, por supuesto, hay muchos médicos calificados en el país, sino médicos que estén al tanto de lo que está pasando, de las investigaciones, cuáles son aquellas cosas que nosotros debemos saber para que la gente tampoco tenga un miedo atroz de que ya salió a la calle y se va a infectar. No es así. Y si uno se lleva de los grandes investigadores, sabemos que a fin de cuentas el virus, su mortalidad, como dije al principio, quizás no va a llegar a un 1%. O sea que va a ser una pandemia relativamente inferior en mortalidad a la que hemos tenido en el pasado. Doctor, agradecemos su brillante, como siempre, y orientadora comparecencia aquí en Esferas del Poder, aportando orientación al país acerca de esta situación difícil originada por la pandemia. Esferas del Poder se siente más que privilegiada con sus orientaciones y de seguro que la población también.
No, cuando quiera, yo creo que vale la pena que lo hagamos algunas veces más. Esto va a durar mucho tiempo y es bueno que programas como el tuyo se oriente a la gente, se le diga la verdad, para que es verdad que todos tenemos miedo, pero que sea un miedo controlado. A eso es que me refiero, que la gente no empiece a deprimirse, pensar que ya se va a morir mañana. No, no es así. Si nos cuidamos nosotros, vamos a cuidar a los nuestros y cuidando a los nuestros, vamos a cuidar a nuestra nación. Muchísimas gracias, doctor. Hemos conversado con el reputado neurocirujano de la República Dominicana, el doctor José Joaquín Puello Herrera. Proseguimos con nuestro contenido. Gracias.